Vamos a presentar estas gráficas por estado, por cada estado de nuestra República, con un marco rojo en los estados en donde tienen una disminución de la movilidad que es menor al 50%. Eso quiere decir que los que no estén en rojo es porque al menos ya alcanzaron a disminuir su movilidad más del 50%. Aquí vemos Aguascalientes, son 4 diapositivas, los primeros 8 estados, y vemos 2 marcados en rojo, particularmente Baja California, que también, si lo asociamos a la presentación que acaba de hacer el doctor José Luis Salomía, que es uno de los estados con mayor carga de enfermedad y con una mayor carga en los últimos 14 días, pues esto puede ser un reflejo o un espejo de eso. Quédense en casa, es la recomendación. Chihuahua también, que tiene ya rayando el 50%, por favor también les hacemos el llamado a todos ustedes que están en casa viéndonos desde su televisión o sus redes sociales, a quedarse en casa en Chihuahua, a hablar con con las personas con las que trabajan, hacer este esfuerzo que sabemos que no es fácil, pero que esto es la única forma de disminuir y de aplanar la curva epidémica. El resto de los estados de esta diapositiva al menos tienen una disminución del 50%. Este índice compuesto de movilidad lo estima el CONACYT, como lo comentó el doctor López-Gatell, con datos de Google, Facebook y Twitter, que son las aplicaciones con mayor número de usuarios, por ejemplo Facebook y Twitter, y Google a través de los dispositivos con sistema Android, de sistema operativo Android. Esta Ciudad de México y los siguientes 8 estados, aquí señalamos a Durango, Hidalgo y Guerrero con una movilidad que no llega a disminuir a menos del 50%. El resto de los estados, como pueden ver, Ciudad de México menos 57%, Guanajuato similar con un menos 55%, y así Jalisco también con una movilidad disminuida del 62%. La siguiente, por favor. En este caso estamos, por favor, pidiéndole a la gente de Morelos, Querétaro y San Luis Potosí que disminuyan, dejen de salir de casa, que se queden en casa para que esta movilidad disminuya todavía más y las curvas locales en sus estados sean más planas, y así el Sistema Nacional de Salud en sus ámbitos público, social o privado tengamos la capacidad de atender a todas aquellas personas que vayan a enfermar y a requerir de algún servicio de salud. La siguiente, por favor. De estos 8 últimos estados, solamente Sinaloa, Sonora y Yucatán tienen una movilidad disminuida de más del 50%. Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, por favor, quédense en casa. La siguiente, por favor, y si no me equivoco es la última. Hacemos un llamado muy específico a la gente de Zacatecas y a la gente de Hidalgo, que de acuerdo a estos números, en Zacatecas apenas se ha disminuido el 16% la movilidad, de acuerdo a este indicador. ¿Sí? Y lo mismo al estado de Hidalgo, que en últimas semanas tiene una disminución de tan solo el 29%. Muchas gracias. Gracias, doctor Ricardo Cortés. Un par de palabras sobre este monitoreo de la movilidad en el espacio público. Este es un monitoreo sumamente importante porque, como hemos explicado en varias ocasiones, las medidas de seguridad sanitaria que se establecieron por parte de la Autoridad Sanitaria Nacional dependen de este mecanismo, de no salir hacia el espacio público, y esto tiene los 3 componentes que todos y todas conocen, que son la interrupción temporal de las actividades laborales no esenciales, que son la gran mayoría. Segundo, la interrupción temporal de la actividad escolar, que fue la primera medida que entró en vigor desde el 23 de marzo. Y tercero, la interrupción de la movilidad
recreativa. Recreativa es un término amplio que incluye el concurrir a plazas públicas, el acudir a cualquier actividad que no sea laboral o escolar. Como hemos comentado también, las acciones administrativas específicas con las que se puede lograr esa reducción de la movilidad están en manos de los gobiernos estatales, porque en el tramo de su responsabilidad como autoridades sanitarias, también ellos tienen la capacidad de hacer disposiciones o establecer disposiciones para la interrupción efectiva de este tipo de aspectos. Y hay un último tramo que también, en el que también participan las autoridades municipales, que es en el último aspecto, el de movilidad en el espacio público. Y aquí quiero hacer un señalamiento, aprovechando este comentario, sobre la importancia de monitorearlo. Nos preocupa mucho que en algunos municipios se está utilizando a la fuerza pública como un mecanismo de coerción directa hacia los ciudadanos y ciudadanas. Hemos dicho que desde un punto de vista técnico de la salud pública, esta no es la forma preferente con la que podemos reducir la movilidad pública, por muchas razones, pero destaco dos. Una, porque la medida o las disposiciones de seguridad sanitaria fueron cuidadosamente diseñadas para que el sujeto de la intervención no fueran las personas, específicamente conscientes de que en México la mitad de la población vive al día y de que esto representa una importante motivación absolutamente legítima para desear concurrir al espacio público. Decidimos desde el inicio no utilizar los mecanismos que utilizaron otros países, por ejemplo, en Europa Occidental, en donde centraron sus instrucciones hacia la ciudadanía. La realidad social y económica de México es muy distinta a la de Europa Occidental porque tenemos enormes desigualdades socioeconómicas. Y aquí encontramos la oportunidad de que con las tres más grandes conglomerados de actividades sociales, trabajo, escuela y recreación, podíamos tener un impacto masivo con la reducción de más de 67 millones de personas que no concurrirían en el espacio público. Entonces, volvemos a aclararlo, la intervención está dirigida a los elementos estructurales que hacen que las personas se muevan: trabajar, ir a la escuela o llevar a los hijos a la escuela, o tener actividades recreativas. Y el sujeto de la acción es los trabajos, las escuelas y los espacios recreativos, no las personas, porque esto es una intervención que es más útil cuando se dirige a estos determinantes estructurales que cuando se intenta dirigir a las personas. Pero segundo, y aquí está la expresión de mayor preocupación, es que cuando las intervenciones se pretenden dirigir a las personas y empieza a escalar una intención coercitiva, llega la intención de utilizar a la fuerza pública. Y al usar a la fuerza pública, no solamente se cometen acciones que pueden hacer menos efectiva la intervención, por ejemplo, tratar de confinar forzadamente a una persona que estuviera infectada, lo único que resultaría es un incremento del riesgo de contagios. Primera, para los funcionarios que participan en la fuerza pública, por ejemplo, los miembros de una policía municipal, si se les dan órdenes para que hagan una limitación de movilidad, un arresto de una persona que fuera contagiante, lo que se está haciendo es incrementando el riesgo de esos policías municipales. Si además se hubiera una disposición en donde se arresta a la persona y se le dispone en una zona de reclusión, pues aún más se incrementa el riesgo. Entonces vean ustedes cómo la salud pública no es cualquier cosa. La salud pública es científica, la salud pública se planea, se diseña con base en evidencia. No se puede improvisar utilizando los mecanismos que pueden ser útiles para otro tipo de cosas.